más elevados de la República de Texas, desde su búnker secreto, transmitiendo en vivo para todos ustedes información divina y entretenimiento sagrado. Esto es Proyecto Jabor. Y aquí viene clase de Javer, y ahora se hará escuchar su voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén viendo. Este es Proyecto Jaor. Y bueno, como de costumbre, estamos transmitiendo desde la única, bella, hermosa República de Texas, from the Republic of Texas, desde las montañas en el condado de Hempstead, desde los picos más altos, literalmente, vivimos en las montañas más altas en la República de Texas. Gracias a todas las personas que se conectan hoy. Vamos a darle seguimiento a nuestra clase. Recuerden, esta semana tenemos Hanukkah. Es este jueves en la noche. El primer día de Hanukkah es el viernes, pero el día comienza una tarde antes, recuerden. Entonces cae en jueves y es algo bello porque cae en jueves el inicio de Hanukkah y luego viernes tenemos la entrada de Shabbat, que es para entrar al segundo día de Hanukkah, la segunda luz de Hanukkah. Entonces recuerden, encendemos las luces de la menorá de la Hanukkah antes de encender las luces del Shabbat, ¿ok? Y para eso yo estoy comprometido con todos ustedes, con todos mis estudiantes, a enviarles una breve enseñanza de Hanukkah. La pienso grabar posiblemente, si no mañana en la noche, el martes, en el transcurso del martes, Bezat Hashem, con la ayuda de Hashem, y para hacérselas llegar entonces y que la puedan disfrutar ya sea el miércoles o el mismo jueves. En la cena de Hanukkah va a ser algo breve pero sustancial. Entonces, pero esta noche vamos a darle continuidad a nuestra clase de lo que hemos estado hablando por las últimas 2 semanas, sobre la introducción a Hadavar Jahar, que es el sermón o la davar de la loma o la davar de la montaña, conocido popularmente como el sermón del monte o el sermón de la montaña, que es la interpretación breve y concisa y más sublime y trascendental de los principios más fundamentales y básicos de la Torah, del texto sagrado, ¿sí? Entonces es una disertación muy al punto y muy breve de lo que son los principios, valores y fundamentos de la vida moral y ética que nos enseña el texto sagrado, la Torah. Y bueno, pero antes de poder entrar a lo que es esa enseñanza, el Sermón del Monte, vaya, hemos estado hablando y discutiendo el tema de qué es un discípulo, ¿recuerdan? Y la semana pasada fue la introducción y vamos a concluir con esa introducción hoy. Estamos haciéndolo breve, claro, hay mucho que hablar sobre un discípulo 2000 años atrás, y hablábamos de lo complicado y de lo imposible que resulta hoy hacer discípulos para Yeshua el bendito en la manera en que eran los discípulos enseñados, o eran, valga la redundancia, discipulados 2000 años atrás, ¿ya? Y hablamos un poco sobre
eso la semana pasada y vamos hoy a tocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que son muy importantes en cuanto a la responsabilidad de los discípulos del primer siglo, 2000 años atrás, la responsabilidad que conllevaba ser un discípulo. ¿Ok? Pero bueno, antes quiero mostrarles algo que me obsequiaron. Y bueno, ustedes saben que yo tengo una... Me gustan mucho las percusiones, como... ¿Ok? Tengo varios doumbak, djembes, bongos, en fin. Pero me acaban de regalar algo bello, hermoso. Y quiero, ¿se puede tocar con los dedos? ¿Ok? Escuchen esto. No sé si lo van a escuchar. ¿Escucharon? Se escuchó un poco, ¿no? Voy a tocar con esto ahora, un poquito más rápido. No se escucha. Es un instrumento bello, bello, hermoso. ¿Sí? Bellísimo, bellísimo. Y de hecho, lo he estado empleando para mis momentos de lectura en la mañana, del texto sagrado, y me pongo a tocarlo, a sacar un poco de melodía bella y a meditar en lo que leo. Bueno. Después de este comercial, vamos a entrar a la clase de hoy. Y estamos entonces en el proceso de terminar la introducción a esta idea de qué es un discípulo, cómo era el entrenamiento, cuál era la forma de un talmid, un discípulo, un estudiante en el primer siglo o hace aproximadamente 2000 años atrás. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de discípulos, y creo que eso lo hablamos la semana pasada, la primera idea vaga que viene es, para muchos, acá en el mundo occidental, discípulo sinónimo de Pedro, Juan, Jacob, Felipe, en fin, ¿verdad? Pero se cree que, bueno, Yeshua el bendito fue el que inventó esa institución, pero la semana pasada hablamos sobre esto y vemos que este asunto del discipulado viene y data desde el tiempo de Moshe. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién fue el discípulo más apegado a Moshe? El discípulo más apegado a Moshe fue Yahoshua o Josué, ¿verdad? De hecho, si nos vamos 400 años antes de Moshe, tenemos a Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, y hablamos sobre eso también, que él tenía, ¿cuántos? Tenía un ejército de 318, ¿eran? ¿Recuerdan? 318 hombres entrenados, dice el libro de Bereshit, capítulo 14, verso 14. Bueno, el Midrash nos dice que estos 318 discípulos o trabajadores o soldados o guardaespaldas de Abraham Avinu eran sus estudiantes, que ellos se sentaban a los pies de Abraham a aprender la sabiduría que Dios le daba a Abraham. ¿Okay? Bueno, eso es el Midrash, es un comentario. Y entonces esta idea de discipular gente es una institución muy antigua, que en las civilizaciones antiguas varía la forma y los métodos, pero impresionantemente en la cultura judía o en la cultura hebrea se han preservado casi intactos los mismos procedimientos, los mismos métodos, los mismos patrones, ¿sí? De hecho, la semana pasada hablamos de cómo Yeshua el bendito tuvo
esa afinidad con la manera en que él discipuló a sus estudiantes, a sus discípulos, vaya, en la manera en que el Midrash habla de la forma en que Abraham discipuló a sus discípulos, ¿sí? Entonces, la institución del discipulado era algo que era parte vital, y bueno, hasta la fecha, pero estamos hablando en este caso de los tiempos de Yeshua el bendito, era parte vital de la existencia del pueblo hebreo, del pueblo judío. ¿Por qué? Porque recuerden, y vamos a hablar un poco sobre esto hoy, que una de las tareas de un discípulo era precisamente perpetuar las enseñanzas, la sabiduría, el conocimiento de sus maestros, ¿sí? O de su maestro. Y vemos que en la historia del pueblo judío es la forma en que el pueblo judío ha sobrevivido, perpetuando o siendo buenos discípulos de Abraham nuestro padre, posteriormente de Moshe Rabbeinu, pues después somos discípulos también de los profetas, y ahora, bueno, llegamos a la culminación de una clase de discipulado que dura toda la vida, ¿no? Bajo los pies de Yeshua ben Yosef, Yeshua el bendito, Yeshua nuestro bendito Señor, Maestro y Mesías. Entonces, y así nosotros continuamos con esta tradición profética, somos los herederos de los oráculos divinos, somos los herederos de los profetas, y nosotros tenemos esa responsabilidad, continuar perpetuando las enseñanzas de los profetas, y sobre todo de nuestro Señor Yeshua el bendito. Ok, para entrar entonces en materia, el proceso de pasar la enseñanza de generación en generación, ok, se va a cientos o miles de años atrás, ¿sí? Donde nos podemos una vez más ir hasta nuestro padre Abraham o hasta el monte Sinai, ¿ya? Donde tenemos un pasaje muy interesante de Pirkei Avot en el Talmud, Avot, capítulo 1, verso 1 y 2, bueno, que aunque en el Talmud no son capítulos, son tratados, ¿no? Pero vamos a ponerlo de esa forma. Y Avot dice, o el Talmud dice, que Moshe recibió la Torá en el monte Sinai. Moshe Rabbeinu recibió la Torá en el monte Sinai, la transmitió a Josué o a Joshua, su discípulo, su estudiante, y a Joshua la transmitió a los ancianos. Recuerda que había 70 ancianos, de ahí viene la idea del famoso Sanedrín, ¿sí? Recuerdan que 70 ancianos suben con Moshe Rabbeinu a la montaña juntamente con Yahoshua. ¿Recuerdan? Nadab en Abihu. Sí, ok. Entonces, esta idea de los 70 jueces nace en el monte Sinai, ¿ok? No es nada que nace en los tiempos del segundo templo. Ya era una institución muy antigua. Entonces, Josué la pasa a los ancianos, ¿sí? Los ancianos la pasan a los profetas la pasan a los hombres de la gran asamblea, que los hombres de la gran asamblea, pues viene a ser posteriormente el Sanedrín, ya siglos más adelante, ¿ok? Y estamos hablando de aproximadamente o después del tiempo de Nehemías, el profeta Nehemías y Ezra, ¿sí? Y los hombres de la gran asamblea, o los sabios antiguos, enseñaron tres cosas, y ellos enseñaron esto, y quiero que pongan atención, ¿ok? Ellos enseñaron be deliberate in judgment, que bueno, en español, porque no hablaban inglés ellos, no, claro, que en español quiere decir, lo primero que enseñaron fue, sean meticulosos, sean prudentes, sean conscientes, sean cuidadosos con la forma en que juzgan. ¿Sí? Mira qué interesante. Uno de los primeros cargos
que los sabios antiguos establecieron para los futuros discípulos o los prospectos a ser discípulos, ¿sí? Se les enseñó a los discípulos, ok, tú vas a querer ser un discípulo, tienes el llamado a ser un discípulo, tienes la pasión, tienes el deseo, ok, bueno, el primer cargo que te vamos a poner es, tienes que ser muy meticuloso, muy prudente en la forma en que juzgas. Y obviamente esto tenía que ver primeramente con la manera en que uno se comportaba como un testigo en la corte o como un jurado hoy día, por ejemplo, en la corte, o si llegabas a la posición de juez en la corte, ¿sí? Pero esto se extendió obviamente a la manera en que uno vivía diariamente, en la manera en que uno juzga las cosas y juzga a las personas. Pero ¿cómo? Uno no puede juzgar a nadie, dice. Claro que sí, uno puede juzgar. ¿Quién dijo que no? Oh, no, Yeshua dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces el bendito dijo que no juzguemos y vos estás diciendo que podemos juzgar. Claro, hay que juzgar todos los días. Pero ¿cómo si Yeshua el bendito dijo que no? Ok. Juzgar, cuando el bendito dice no juzguéis para que no seas juzgados, él se está refiriendo al juzgar o al apuntar con un dedo, ¿ok? Y al nosotros tomar la posición de jueces y quitar a Dios de la silla de juez, vaya, y nosotros emitir un juicio sobre el carácter de una persona, ¿sí? En relación a su destino aquí en la tierra o su destino eterno. Uno no puede emitir un juicio de esa naturaleza. Pero tenemos en Corintios, en Primera de Corintios, la carta de Corintios que dice, el espiritual, el hombre espiritual, es aquel que tiene la habilidad o se le ha dado la habilidad de parte de Dios mismo de juzgar todas las cosas, pero él no puede ser juzgado por nadie, dice. Entonces, ¿cuál es la? Se los voy a leer. Dice en Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 en adelante. Pero un hombre natural, la traducción también correcta podría decir pero un hombre animal o animalesco, básicamente que es dominado por los impulsos de su naturaleza baja, ¿sí? De su naturaleza inferior, que es la naturaleza animalesca, vaya, de la carne. Pero un hombre natural o un hombre animal no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Obviamente, tú hablas hoy con la gente y parece que estás hablando con una pared, ¿sí? Y no puede entenderlas porque se han de comprender espiritualmente. En cambio, el espiritual, la persona espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Aparentemente hay una contradicción aquí entre lo que Yeshua el bendito, enseña y lo que Rabbi Shaul, el rabino de Tarso, Pablo, enseña. El bendito dice, no juzgues. Pablo dice, sí juzgues. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, en la traducción y en el lenguaje original, ¿sí? La palabra empleada por Yeshua el bendito es una. Aquí la palabra que se usa es anacrino, que es en este caso en el griego, que significa investigar, examinar, discernir, evaluar, determinar. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo, el hombre espiritual, el hombre que tiene la capacidad, ¿sí?, de reconectar con Dios, que ha reconectado con Dios, que su corazón, su mente ha sido iluminada, ha despertado, ¿sí? Su relación con Dios es fresca y nueva ahora a través del Mesías bendito. ¿Sí? El hombre espiritual, cuando dice, él puede juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Lo que quiere decir, literalmente quiere decir, pero el hombre espiritual investiga, examina, discierne, evalúa, determina todas las cosas. Juzgar aquí es con relación a evaluar, a determinar, ¿sí?
discernir, examinar, investigar. Si tú ves a una persona, por ejemplo, que tiene hábitos que son hábitos impuros, corruptos, sucios, destructivos, uno puede juzgar a esa persona en el sentido de evaluar su comportamiento, discernir su comportamiento, ¿ya? Pero uno no puede juzgar a esa persona en el sentido de decir, bueno, yo soy quien decido si esa persona va con Dios o no. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces hay que tener cuidado con esa idea de que, oh, no podemos juzgar a nadie. Claro, el bendito dijo que no, en el sentido de condenar a la persona. ¿Ya? Y bueno, y hay que ser también cuidadosos con eso, porque también vemos ocasiones en que los profetas tuvieron esa habilidad y esa aptitud inclusive de juzgar a personas en el sentido de condenar a las personas. Pero bueno, estás hablando de otro nivel, ¿no? Es Dios mismo a través del profeta hablando. En fin. Entonces, el primer cargo que se le daba a los discípulos era: sé meticuloso y prudente en el juicio. Y eso se extendió a la vida de un aspirante a ser discípulo en la vida diaria. Por ejemplo, sé meticuloso y prudente, muy cuidadoso, sé consciente, ¿sí?, de tu vida diaria, de cómo te diriges en los asuntos de la vida diaria, en tu empresa, en tu negocio, en tu escuela, cómo tratas a la gente. Evalúate constantemente, ¿sí? Discierne tu intención, tus motivaciones. Sé meticuloso en todo lo que vayas a hacer diariamente. Meticuloso en el juicio, en la forma en cómo evalúas, en la forma en que cómo determinas, cómo tomas tus decisiones en tu vida diaria. Se podría extender hasta ese punto, ¿sí? El punto número 2 era: procura hacer tantos discípulos como puedas. ¿Ya? Déjenme regresar al punto 1. Esta idea de ser meticuloso y cuidadoso en la forma en que uno juzga también tenía que ver en relación a la forma en que la persona, cuando estudiaba el texto sagrado, en la forma en que la persona interpretaba el texto sagrado, en la forma en que la persona juzgaba sus propias interpretaciones, sus decisiones en cuanto a cualquier interpretación que hacía de la Torah, ¿ok? Diligentemente, sé diligente, o sea, sé cuidadoso, básicamente, extremadamente cuidadoso, consciente de tu trabajo, ¿sí? Ok, regreso al punto 2. El punto 2 era que un discípulo tenía que vivir una vida dedicada a hacer discípulos. Levanta tantos discípulos como puedas. Okay, tantos estudiantes como puedas. ¿Por qué? Porque si tú como discípulo no, al llegar a ser un maestro, porque recuerda en el capítulo 6, verso 40 de Lucas, el bendito dice: cada discípulo que ha sido bien entrenado va a ser como su maestro. ¿Sí? Capítulo 6 del libro de Lucas, verso 40. La idea del maestro era que sus estudiantes, sus discípulos, cuando él menguara, cuando él partiera de este mundo, sus discípulos llegaran a ser maestros para que ellos discipularan a otros. Esa era la idea. Entonces, el segundo punto, el segundo cargo que los sabios pusieron en los discípulos o los aspirantes a ser discípulos, estudiantes, era que ellos necesitaban transmitir las enseñanzas de su maestro a la siguiente generación.
Si no cumplías ese segundo punto, entonces por demás está que seas un discípulo de tu maestro. Porque si tú no transmites las enseñanzas de tu maestro a la siguiente generación, entonces las enseñanzas de tu maestro quedaron hasta ahí. Ahí murieron. ¿Sí? No iba a haber continuidad, vaya, en la sabiduría de lo que el maestro transmitía, en la fe, y las enseñanzas iban a eventualmente perderse. Punto número 3. Y eso es algo de lo cual hemos hablado anteriormente. Punto número 3, el cargo número 3 que los sabios daban a los discípulos o los estudiantes era: construye, asegúrate de siempre construir un cerco para la Torá. Asegúrate de construir siempre un cerco para cada mandamiento que tú enseñes a tus estudiantes. Bueno, ¿qué significa esto? Haz un cerco. ¿Para qué sirve un cerco? La función de un cerco es proteger. ¿Ya? Bueno, un cerco divide, separa, sí, pero la función, yo creo, primordial de un cerco, de una barda, de una pared, de un muro es proteger. ¿Sí? Entonces, el tercer cargo era: asegúrate de hacer un cerco a la Torá. ¿Para qué? Para proteger el mandamiento, para proteger los mandamientos. Entonces, el trabajo del discípulo era no solamente enseñar lo que su maestro le había enseñado, pero también el trabajo era proteger los mandamientos, ¿ya? Enseñando a sus estudiantes o a sus discípulos a evitar que ciertos comportamientos los llevaran a pecar. ¿Ya? Por ejemplo, existía una prohibición de, ¿cómo decimos cuando quitamos? Ok, creo que es la palabra correcta en español. Descascarillar sería cuando tú tomas una vaina de trigo, ¿ya? Ya, una vaina de trigo. Había una prohibición de ¿cómo diríamos? Descascarillado. El descascarillado del trigo. ¿Sí? Desgranar. Desgranar, exactamente. Sí. La prohibición de desgranar, ok. Una vaina de trigo, varias vainas de trigo en tus manos, ¿sí? En el día Shabbat. Eso era un cerco que se había creado en el primer siglo por los sabios. Bueno, fue poco antes del primer siglo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tú evitabas descascarillar vainas de trigo en el camino, si era día Shabbat, ¿ok? Eso te iba a proteger o eso iba a hacer que evitaras tú entrar a un campo y dices tú, bueno, tengo hambre, y en lugar de descascarillar unas 3 vainas de trigo para comer, ahora estás haciendo una gran cosecha, ¿no? Y eso ya involucra trabajo, porque hay que usar herramientas, hay que usar, sí, y hay que básicamente emplear mucho tiempo en cosechar. Entonces, por ejemplo, tenemos el pasaje cuando acusan a los discípulos de nuestro bendito maestro. Mira, tus discípulos, ellos están violando el Shabbat porque están básicamente descascarillando, podríamos traducir de esa forma, vainas de trigo. ¿Sí? Entonces, Yeshua el bendito, él pudo haber estado de acuerdo con ese cerco que se había puesto. ¿Por qué? Porque él comprendía que se tenían que crear
cercos para proteger al mandamiento y que la gente no violara el Shabbat. Él comprendía eso. De hecho, él enseñó varios cercos y vamos a ver un ejemplo en un momento, ¿sí? Para aquellos que dicen, no, Yeshua enseñó diferente a los fariseos. No, 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 no. No, señor. Él como judío enseñó mucho de lo que ya era parte de la institución del discipulado. ¿Ya? Entonces, lo que le fastidió al bendito era que pusieran estos religiosos que llegan, que pusieran más énfasis en el cerco que se había creado para proteger el mandamiento de no cosechar en Shabbat. A él le fastidió que en el primer siglo lo que se había logrado con muchos de esos cercos era que la mayoría de la gente observaba más al cerco que al mandamiento real, el mandamiento real, ¿sí? Y es por eso que Yeshua el bendito dice, vosotros hipócritas, ¿sí?, han invalidado el mandamiento con vuestros cercos, con vuestras tradiciones, ¿sí? Y él habla y menciona la tradición de los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Bueno, son los sabios antiguos que su trabajo, o uno de sus trabajos, básicamente era crear todas estas leyes halágicas, todos estos cercos, por temor a que la gente violara el mandamiento. Pero, ¿qué se logró con esta obsesión? Vaya, que fue una obsesión sana al inicio, obviamente. ¿Qué se logró con esto? Bueno, se logró que el énfasis fuera tanto en el cerco que se olvidó la intención del mandamiento. ¿Sí? Eso fue lo que le fastidió al bendito. Él no estaba en desacuerdo con hacer cercos. De hecho, él nos pone cercos que inclusive son son cercos que son pesados, créanme. Por ejemplo, cuando él dice, habéis oído que fue dicho, no cometeréis adulterio. Bueno, la Torah dice, no pondrás los ojos en la mujer ajena, no te vas a acostar con tu vecina. Tiene dueño, o si el vecino tiene dueña, ¿sí? No vas a cometer un acto de adulterio. Entonces, el mandamiento básicamente se dirigía a el acto físico de la consumación de una oferta mental, ¿sí? Porque todo inicia en la mente, ¿sí? Entonces, la consumación del acto físico era totalmente prohibido. Ok. Entonces, mientras yo no caiga físicamente, yo no estoy adulterando. Pero cuando viene el bendito, dice, mas yo os digo, ¿sí? Aquí va un cerco que les pongo, básicamente. Recuerden, esto era parte de la tarea de los rabinos, de los sabios antiguos. Poner cercos al mandamiento. Mas yo os digo que si ya la miraste y la codiciaste con lujuria, ya cometiste adulterio. Ay, dices tú, holy smokes, pero entonces somos una bola de adúlteros todos el ser humano en el planeta Tierra, ¿no? Imagínate, vamos a ser apedreados todos, ¿no? Porque yo hasta el momento no he conocido un varón, ¿sí? Llámese como se llame, ¿ya? Si fue, no sé, y lo digo con respeto, claro, el Rebbe Menachem Mendel Schneerson, si fue Rabbi Shimon Bar Yochai, si fue Yohanan Ben Zakkai, si fue quien sea, Rabbi Shaul, Pedro, Yohanan, en fin, quien haya sido, el señor que está sentado en el Vaticano, quien haya sido, no hay un solo hombre en este planeta que no haya tenido una ocasión, la oferta, vaya, o la demanda, de alguna insinuación a ver a una mujer con deseos. Ya sea porque la mujer provoca o ya sea porque su vida fuera de control le demanda, ¿verdad? Entonces su dominio propio no existe, en fin. Entonces
no existe, no existe. En ese punto, entonces, todos somos culpables de adulterio, imagínate. Ya. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Bueno, seríamos un planeta de tuertos. Literalmente, ¿sí? Seríamos un planeta de tuertos. Todo el mundo guiándonos, cada quien, un ciego guiando a otro ciego. ¿Ya? Y si tu mano te es ocasión de caer, bueno, córtala. Seríamos un mundo de tuertos, de mancos y apedreados por adúlteros. Y obviamente está hablando el bendito de una forma hiperbólica, ¿verdad? No hay que sacar ojos ni estar mancos. Aunque en la Edad Media la iglesia popular llegó a ese punto. Mira qué increíble, ¿eh? A sacar ojos y a cortar manos. Impresionante, ¿no? Lo que hace la oscuridad. Pero estos son cercos que se ponían. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, vamos a ponerlo en época moderna. El cerco es, por ejemplo, si yo sufro o padezco del mal, he sido atrapado bajo las garras de la pornografía, por ejemplo, ¿ok? Cibernética. Entonces, si yo padezco ese mal, Hashem forbid, Hashem no lo permita nunca, pero si yo padezco ese mal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un cerco de protección que yo tengo que crear para proteger el mandamiento de Dios, que Dios me dice que yo debo de cuidar mi alma, mi corazón, mi mente, en fin. Entonces, un cerco que yo como discípulo debo de crear es, bueno, desde hoy en adelante, mi computadora no va a estar en mi oficina porque yo en mi oficina estoy encerrado por horas y es un peligro para mi vida, es un peligro para mi relación con mi esposa, para mi respeto a mi familia, a mis hijos, a ustedes, mis estudiantes. Entonces, ¿cuál es el cerco que yo tengo que crear? Si yo, vaya, como se dice vulgarmente, si yo cojeo de ese pie, si yo tengo ese problema y yo lo sé, tengo que reconocerlo, entonces yo tengo que decirle a mi esposa, sabes que desde hoy en adelante quiero la computadora allá en la estancia, en la sala, en la cocina, no sé dónde, pero no la quiero en mi recámara. Perdón, no la quiero en mi oficina. Estoy haciendo un cerco de protección. ¿Sí? Entonces, este cargo, vaya, que los sabios dieron a los discípulos, era algo que no tan solamente tenían que crear cercos para proteger ciertos mandamientos de la Torá, pero también para protegerse a ellos mismos como los futuros maestros y como los futuros ejemplos de la comunidad. Ya, porque recuerden y repito, Dios no nos ha llamado a ser perfectos en el sentido de una vida sin pecado. Perfectos en el sentido de ser maduros nos ha llamado, sí. Pero Dios no nos ha llamado a ser perfectos en el sentido de una vida sin pecado. Nos ha llamado a ser ejemplos. Entonces, la mejor forma de funcionar como ejemplo, que ejemplo sí podemos ser, es nosotros mismos estar conscientes de nuestra responsabilidad, no solamente moral delante del Padre, delante de Dios, pero delante también de nuestra familia y de nuestra sociedad. ¿Cómo yo puedo proteger mi vida mental, espiritual? Bueno, yo voy a crear cercos para proteger mi vida. Si yo sé que yendo a cierto lugar va a ser un lugar que me va a hacer caer, entonces yo no voy a pasar por esa ruta, voy a crear un cerco y voy a tomar otra ruta, así me tome un galón de gasolina más. Total, mi vida es más valiosa que un galón de gasolina. ¿Sí? Si yo sé que tengo un problema con el azúcar, por ejemplo, hay chocolates, dulces, muéganos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pastelitos. Entonces, ya no voy a, cada vez que entre a Walmart, a la tienda o a Costco, a donde vaya a entrar al mercado, voy a evitar pasar por los lugares donde están los panecitos, los Twinkies y todas esas cosas, ¿no? Voy a evitar pasar por donde está el diabetes, vaya. ¿Sí? Estoy creando un cerco de protección para mi vida. Entonces, esa era la idea.
crear cercos de protección para proteger los mandamientos. Recuerdan Deuteronomio 28, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Dios para cumplir sus estatutos y sus mandamientos, entonces Dios te bendecirá aquí y aquí y aquí y allá. Pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos, entonces Dios no te va a bendecir ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni allá. La palabra guardar en el hebreo, ahí saben cuál es. Shamar, exacto, la hemos estudiado bastante. Shamar, que es la misma palabra, o shomer, ¿sí? Por ejemplo, una persona que guarda el Shabbat es un shomer Shabbat, es un guardador del Shabbat, ¿sí? A una persona que guarda su alimentación en la dieta que Hashem nos da, que Dios nos da, ¿sí? Es un shomer kosher, ¿sí? Es una persona que guarda su cuerpo y alimenta su cuerpo conforme a los parámetros que Dios nos da, porque Él fue el que nos diseñó y Él sabe qué es lo que mejor nos conviene para alimentarnos, ¿sí? Entonces, tenemos la misma palabra en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 15, donde Hashem dice que puso a Adán en este jardín, en el Gan Edén, y le dice que Adán va a guardar, ¿recuerdan? El jardín. La palabra guardar es la misma palabra shomer o shamar que se aparece en Deuteronomio 28, de guardar los mandamientos, pero interesantemente el primer significado de la palabra guardar en hebreo, shamar o shomer, es proteger. Entonces el mandamiento se lee, acontecerá que si guardares y protegieres los mandamientos que Hashem tu Dios te da, entonces Él te va a bendecir aquí, 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 aquí y allá. Cambia la forma de entendimiento. ¿Por qué? Porque guardar es una cosa. Ok, yo voy a guardar el mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a atesorar. ¿Sí? Lo voy a hacer mío. Porque como dice el libro de Mishlei, Proverbios, si tú amas la sabiduría te va a amar a ti, te va a proteger. Tú proteges la sabiduría, te va a proteger la sabiduría a ti. ¿Sí? Una cosa es guardar y otra cosa es proteger. ¿Qué quiere decir proteger? Bueno, ¿quién quiere hacerle daño al mandamiento? A ver, se los va a ver conmigo, ¿verdad? Entonces, uno protege el mandamiento. O sea, poniéndole una forma así gráfica, ¿no? Entonces, guardar es proteger. Y cuando uno protege es porque aprecia y valora lo que ha guardado. ¿Sí? Entonces, este cerco o estos cercos son responsabilidad nuestra como estudiantes, como discípulos, como luz del mundo, como seguidores de Yeshua nuestro Señor. ¿Sí? Bueno, continuando con la responsabilidad de un discípulo. Otra responsabilidad era, miren, y creo que me van a comprender el por qué, y eso lo hablamos más ampliamente la semana pasada. Es imposible hacer discípulos hoy día a la manera del primer siglo. Podemos hacer discípulos, claro, pero nunca va a ser igual a la manera del primer siglo. ¿Por qué? Porque el primer siglo la gente estaba dispuesta a abandonar y dejar todo literalmente por seguir al maestro. ¿Sí? Hoy la gente no está dispuesta a eso. Y bueno, cuestionamos y hacemos mil cosas. Nos decimos, no, pero ¿cómo? Yo recuerdo, vivimos en una sociedad donde está cambiante. Después de todo, en un mundo capitalista como en el que vivimos, pues el sistema demanda todo de mí, demanda mucho de mí y yo tengo que pagar cuentas, tengo que pagar electricidad, agua, luz, cable, internet, mi auto, mi otro auto y mi tercer auto y mi cuarto auto, ¿no? Y
y mis vacaciones, y mi esto, y mi el otro, y bueno. Entonces, siempre tenemos esa forma a la defensiva. Ya tenemos un libreto, ¿no? Entonces, es complicado, es muy complicado. Y no estamos hablando de decir, oh, yo abandono todo y sigo al Señor. No. Vivimos una sociedad muy compleja, pero cada uno de nosotros, creo que no nos podemos engañar y sabemos hasta qué punto realmente estamos realmente dispuestos a decir, yo lo dejo todo si Dios me llamara de una forma sobrenatural. A mí me ha costado bastante. La vida que yo vivo es una vida muy simple. Muy simple. Me llama mucho la atención que mucha gente dice, oiga, usted vive en un rancho y bueno, y wow, cuánta tierra tiene, y en fin, ¿no? Y la gente, y cuántas cabezas de ganado tiene. Y bueno, tengo, a ver, en mi casa somos 1, 2, 3, 4, somos 7, ¿ok? Hay 7 cabezas, pero puros seres humanos, no hay ganado aquí, ¿no? Tengo algunas gallinas, patos, tortugas que rescato del camino, tengo perros, eso sí tengo muchos, gatos también. Y bueno, entonces, pero lo cierto es que este rancho se pudo comprar con más de 20 años de trabajo, mucho esfuerzo, y la tierra aquí en esta área es simbólico el precio, es casi regalada, no exactamente, pero si tú comparas precios y ustedes que conocen California, Portland, Washington, de donde venimos, ¿verdad? Que olvídate, con lo que yo pagué esta tierra aquí, allá no compras ni un cuarto de acre, literalmente. Entonces, pero mi vida es muy simple, muy básica. Yo no soy del tipo de persona que va al mall o a la tienda a comprarse un par de tenis o de zapatos, no, o ropa, tampoco. Tampoco. Esta camisola me la regalaron, mira. Este lo compré en un thrift store, en una tienda de segunda, ¿sí? Este también, el sombrero me lo regalaron, ¿sí? Entonces la gente me regala cosas y cuando yo realmente quiero o necesito una cosa, yo no la voy y la busco en el mall, en Macy's. Who cares? ¿A quién quiero impresionar con una cosa de marca, no? Voy a una tienda, a una thrift store o a un Goodwill o qué sé yo. Ya, y no me interesa, no me importa decirlo. Vivo una vida muy simple. ¿Por qué? Porque entre más simple hago mi vida, menos me preocupo por mantener cosas materiales. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué he hecho esto? Porque yo he decidido vivir esta vida. Porque sé que si vivo una vida como el promedio lo hace en este país, yo no voy a poder hacer lo que hago. No voy a poder hacer mis viajes a Cuba, hacer lo que hago en Cuba, por ejemplo, a México, hacer lo que hago en México, los planes que tenemos, hacer lo que hago aquí, atender gente, en fin, yo no voy a poder hacer eso. Y ese es mi llamado. Entonces Dios me llamó y aquí estoy. He hecho mi vida extremadamente simple, extremadamente sin lujos, ¿sí? Y tengo lo indispensable para vivir y tener a mi esposa feliz. Entonces, y ese es el asunto que, y negociamos con Hashem, negociamos con Dios, ¿no? Pero esa es la idea. ¿Hasta qué punto eres consciente de que si Dios te llama de repente y Dios te dice en un sueño sobrenaturalmente y luego te lo confirma por medio de una persona y a la semana siguiente vuelve Dios a hablarte y ahora como no escuchas y no entiendes, Dios te habla de una forma extremadamente clara, ¿verdad? Y Dios te dice que no entiendes, deja todo, no te va a faltar nada, yo voy a estar contigo. Quiero que te vayas a la India, no sé. O quiero que te vayas allá a los suburbios de Portland. Allá con los Black Lives Matter, no sé, ¿verdad? Que les hable de mí. ¿Lo haría realmente? Ya. O sea, ¿hasta qué punto estamos realmente dispuestos, ¿no? Pero, ya, y yo sé que es una sociedad muy distinta a la que existió 2000 años atrás. Pero bueno,
siempre va a haber excusas, siempre vamos a tener negociar, ¿no? Yeshua el bendito llama a ese individuo y dice, oh, no, deja que vaya primero y entierre a mi padre. Ya, bueno, no es que el papá estaba muerto ya, es que el papá estaba ya en las últimas, estaba a punto de morir, y básicamente era, espérate, no sé cuándo muere mi padre, básicamente, unos 2, 3 años, entonces te voy a seguir. O sea, siempre ha existido eso, ¿no? Lo que pasa es que hoy estamos más sofisticados, tenemos más cosas que atender, pero siempre ha existido eso, el negociar con el llamado. Y una de las cosas que era parte de la responsabilidad del discípulo, aquí va una muy buena, y es una que nos urge, esta sí la podemos hacer, nos urge hacer. Y esta responsabilidad era la de memorizar las enseñanzas o las palabras de su maestro. Esa era un cargo y una responsabilidad de un discípulo hace 2000 años. La memorización. La memorización de todo lo que su maestro le enseñaba. Recuerden, en aquel entonces no existían tal cosa como, por ejemplo, estaba viendo un episodio, mi hija me lo enseñó, mira, el Evangelio de Mateo y el registro de Mateo, donde supuestamente está Mateo, está Yeshua, supuestamente, ¿no? The Chosen, creo que le llaman, el escogido, The Chosen, esa nueva serie. Y les voy a decir un paréntesis, todas esas series tienen una noble intención, pero no hay una sola serie o una sola película bíblica que no le añadan o le quiten. Sean muy cuidadosos, porque después la gente dice, no, si es que la Biblia dice que eso y eso. ¿Y de dónde sacaste eso? Oh, es que lo vi en la película de... No, ¿sí? Sean muy cuidadosos con eso. Yeah. Es un síntoma de que la gente ni lee su Biblia, ¿no? Entonces en un episodio sale supuestamente Mateo, y está escuchando al maestro y Mateo está notando. ¿Ya? Y digo yo, bueno, en primer lugar, ¿de dónde sacaron ese libro? Porque no existían los libros en ese tiempo, eran pergaminos, eran rollos, ¿no? ¿Ya? Y luego está notando. Eso es totalmente ajeno a la realidad de 2000 años atrás. Los discípulos no escribían nada, no anotaban nada, ellos memorizaban, exactamente, esto lo hemos hablado también bastante, ¿recuerdan? ¿Recuerdan ese pasaje? Hay varios pasajes, Pablo lo menciona y Santiago o Jacob lo menciona también en el libro de Santiago, Jacob, que dice, sed no solamente oidores de la palabra, pero ser hacedores de la palabra de Dios. No son dice Pablo, no son los oidores los que serán declarados justos, sino los hacedores. ¿Sí? Entonces, por todos lados tenemos esta idea de no seáis oidores, sed hacedores. ¿De dónde viene esa idea? Porque en el primer siglo, hace 2000 años atrás, todas las personas, no nomás los discípulos, pero todas las personas que iban a la sinagoga, porque recuerden, la comunidad de creyentes, los primeros mesiánicos, bueno, en el cristianismo le llaman la iglesia, vaya, ¿no? La iglesia nunca fue a la iglesia. No existía tal cosa. Los creyentes, seguidores del bendito, iban a la sinagoga o en las casas, ¿sí? Y bueno, cuando ellos iban a la sinagoga, ellos no tenían un celular para grabar la enseñanza del rabino, ¿verdad? O no tenían una tabletita o un pergamino, o simplemente ellos no podían tener la habilidad de comprar, ok, voy a comprar la nueva enseñanza de este Shabbat,
¿dónde está? O en la mesa, en la puerta principal de la sinagoga. Ahí va a ser todos los rollitos de las enseñanzas de esta semana. No existía eso. Hoy es un comercio impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Iban y oían. Nada se escribía. Entonces, ellos se iban a casa y en casa le decía, mira, mujer, lo que aprendí ahora, mira, hijos míos. Y el padre se sentaba e instruía, e impresionantemente era una grabadora, porque todo lo que él escuchó lo memorizó. ¿Ya? Sí sabes, ¿verdad? Que ve a Google y busca cuántos premios Nobel tiene el pueblo judío hoy día, y per cápita la comunidad judía somos la etnia que tiene más premios Nobel de ciencia, literatura, medicina, de todo. Per cápita somos, Israel es el país número 1 en premios Nobel. Ni Estados Unidos le gana. ¿Por qué? Porque hasta la fecha al niño judío se le enseña a memorizar. No es que el judío es más inteligente que otro, no. Si esta técnica se la dieran al chino, al japonés, al irlandés, a medio, al mexicano, medio mundo, entonces el chino, el irlandés, el mexicano tuvieran un IQ totalmente muy por encima de lo ordinario, de lo normal. Pero es la memorización. ¿Qué nos va a salvar a nosotros que ya llegamos al tercer piso? Algunos que me están viendo que ya tienen arriba de 60. ¿Qué nos va a salvar de lo más preciado que hay en nuestra vida, en nuestro ser, que es la memoria, la mente? Cuando el Alzheimer y todas estas cosas están siendo una epidemia hoy día. ¿Qué nos va a salvar a nosotros de ancianos? ¿Sabes qué nos va a salvar? La memorización, el estudio, la memorización, la repetición, el constantemente estar trayendo a nuestra memoria todo lo que hemos. Agarren capítulos, memoricen, propónganse, esta semana me aprendo de memoria, no sé, el capítulo tal del libro tal. Y llegó la semana, no lo lograste, bueno, date otra semana. Pero ponte un límite. ¿Ya? Memorizar era trabajo de los discípulos. De hecho, es por eso que tenemos lo que llamamos la ley oral o la Mishnah, que Mishnah quiere decir repetición, ¿sí? Y el mensaje del bendito del Mesías resucitado fue transmitido vía oral en un inicio, vía memorización. Es por eso que Rabbi Shaul, Pablo dice, somos cartas leídas por todos. ¿Cómo te leen? A través de lo que hablas, a través de cómo te conduces en la sociedad, a través de cómo te leen, cómo te comportas, tus acciones, tu lenguaje corporal, tu lenguaje facial, lo transmites. El mensaje del bendito los primeros años no hubo nada escrito, todo fue transmitido oralmente. Y a los años, esta memoria fue más fuerte, porque entre más lo decían, entre más lo pregonaban, más se memorizaba. Yo tengo enseñanzas que he enseñado hace 27 años, 30 años atrás, que yo se las puedo dar hoy día de memoria, porque fueron conceptos que cambiaron mi vida. ¿Sí? La enseñanza de qué es realmente un hermano, por ejemplo, eso me transformó toda mi existencia. Y bueno, de ahí escribimos un pequeño libro, ¿no? La humildad y todo lo que he escrito en mis libros. Yo puedo tomar todo eso y dárselos sin pausa. ¿Sí? Fueron conceptos que me cambiaron la vida y los enseñé y los enseñé y los enseñé.
y hoy se los puedo enseñar de la misma forma en que se los enseñé hace 30 años atrás. De hecho, yo sé que ustedes, aquellos que han estado con nosotros por más de 11, 12 años, yo sé que cuando a veces digo algo y repito algo, ustedes dicen, mira, lo está diciendo igual que como me lo dijo hace 15, 12 años atrás. Hasta yo me doy cuenta. ¿Sí? La memorización, eso te cambia la vida. Estás en una situación extrema, en una emergencia, ¿y qué es lo primero que va a venir a tu vida? ¡Ay, Dios mío! Ya me abandonaste. ¿Por qué me pasa esto a mí? Eso va a venir primero a tu vida. No. Si conservas el arte de memorizar la palabra de Dios, lo primero, vas a estar impregnado de la palabra de Dios. Lo primero que va a venir a tu vida es palabra de Dios. Y eso es lo que nos saca a flote en la crisis. ¿Ya? Memorización muy importante. La transmisión oral era el proceso, el único proceso, llamémosle intergeneracional, en que se comunicaba las enseñanzas de los sabios. En este caso, Yeshua el bendito. ¿Ok? Y esto era algo que se practicaba desde antes de la venida de Yeshua el bendito. Era una práctica judía. ¿Sí? Los grandes maestros de la antigüedad, los grandes maestros de la Torah, los grandes escolares, los grandes académicos antiguos, nunca escribieron rollos, nunca compusieron libros. Por eso la gente dice, oh, si Yeshua o Jesús, como le llaman popularmente, si él era tan grande y tan, ¿por qué nunca escribió un libro? Por lo mismo, por su grandeza, él no iba a escribir un libro. Todo era transmitido oralmente. Todo era enseñado oralmente y los discípulos estudiaban y memorizaban las palabras del maestro. Y a través de la constante repetición, ¿sí? Es por eso que tenemos, recuerdan, en el pasaje más importante de todo el texto sagrado, de Barim, capítulo 6, que dice, 6:4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y luego dice, y las repetirás, esas palabras que te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en el camino, en casa, al sentarte, al acostarte, al beber agua, al estar en el baño, al darte la ducha, al bañarte, al secarte, al hacer el jardín. Las repetirás, repetición. ¿Ya? Constante repetición. De hecho, la palabra repetir en el hebreo, en Deuteronomio 6, en el Shema, tiene que ver con una idea de básicamente hacer penetrarlas, como básicamente abrirle la cabeza al niño y hacérselas penetrar profundamente. ¿Y cómo se enseñaba cuando el discípulo llegaba a ser como el maestro? ¿Cómo enseñaba el nuevo maestro? Bueno, igual, oralmente, nada se escribía. Oralmente. Mira qué interesante, porque cuando vemos, por ejemplo, documentales o alguna película de la antigüedad, ¿cuál era la diversión al caer la noche en los tiempos antiguos? No había electricidad, no había aparatos, no había distracción, no había tanta nonada como hoy día nos hacen pensar que estas cosas nos van a hacer más inteligentes o más sabios, ¿no? Mira qué interesante, porque entre más de esto tenemos, más se nos tapa el cerebro. Hay gente que no puede ni memorizarse su propio número de teléfono hoy día. Y aquellos que venimos ustedes de los 50, yo de los 60, ¿sí? Yo me recuerdo el número de teléfono que teníamos cuando yo tenía
10 años de edad. 44341. Eran 5 dígitos nada más en aquel tiempo. 44341 era mi número de teléfono de mi casa. Cuando yo tenía 9 o 10 años de edad. Me acuerdo. Yo me sabía el número de todos mis amigos, de todos mis enemigos, de los vecinos, de la ambulancia, de la Cruz Roja, de la policía. Todo lo teníamos memorizado. Pregúntame ahora si yo sé cuál es el número de la policía o de los bomberos o de mi vecino. El número de mi esposa no me lo sé, mira. Lo único que sé es que si hay una emergencia hay que poner 911, es todo fácil, ¿no? Ya, pero qué increíble. Hemos caído nosotros que fuimos la última generación que jugó en la calle, que tomó agua de la manguera, que jugaba descalzo en la calle, en fin, que comía tierra y que memorizábamos todo. Yo recuerdo en mi escuela, creo que se los comenté una vez también, en la escuela yo fui un estudiante que nunca anoté nada. Mi mamá me compraba mi cuaderno de notas y siempre estaban en blanco. ¿Y tú qué haces en la escuela?, me decía. ¿Saben qué hacía yo? Yo memorizaba la clase. Y miren qué curioso, yo recuerdo que tenía un método. Decía, el maestro vino de color amarillo hoy día. Estás hablando de un niño de 7, 8 años de edad. Vino de color amarillo. Entonces yo decía, esta clase nunca la voy a olvidar por el color amarillo. Entonces yo relacionaba el color amarillo con el tema de la clase. Eso nadie me lo enseñó a mí. Y yo pasé toda mi primaria, secundaria, preparatoria memorizando las clases. Yo no anotaba nada. Eso lo traía natural, yo creo. Pero venimos de esa generación donde memorizábamos y hoy nosotros hemos perdido eso. Hasta nosotros hemos perdido eso. Increíble. Memorizar es algo que tiene que ser fundamental en nosotros. ¿Ya? Y para tristeza nueva, este aparato lo único que hace es afectar nuestro sistema pensante. No nos ayuda a memorizar. Al contrario, deteriora el proceso de la memorización. Ok, el otro punto, pasamos al otro punto. El discípulo tenía que aprender, estaba forzado a aprender las enseñanzas y las tradiciones y la forma en que su maestro interpretaba a los profetas y el texto sagrado de la Torá. Esa era otra responsabilidad del discípulo. Aprender las tradiciones de su maestro y la forma en que su maestro interpretaba los mandamientos o la Torá. Era responsabilidad del discípulo, del estudiante, aprender de cómo su maestro, no tan solamente cómo guardaba los mandamientos de Dios, pero también cómo los interpretaba, cómo interpretaba las escrituras. Cada detalle de su maestro era importante para su discípulo. El discípulo necesitaba aprender cómo el maestro, por ejemplo, cuando enseñaba sobre el lavado de manos, Netilat Yadayim, ¿ok? Se lavaba las manos el maestro. El discípulo tenía que aprender sobre el lavado de manos, pero también el discípulo tenía que aprender a lavarse las manos como su maestro se lavaba las manos. Sí, no tan solamente era aprender los mitzvot o los mandamientos de la Torá que su maestro le enseñaba, pero era aprenderlos a practicar, a vivir y a enseñarlos como su maestro los practicaba. Hoy tú le enseñas a alguien un mandamiento, mira, este mandamiento, esto y esto y esto, significa esto y por esto y esto y esto. Entonces el supuesto discípulo moderno hoy día dice, oh, ok, qué bonito, qué bueno, ya lo aprendí.
Pero al discípulo nunca se le va a ocurrir interpretar o practicar ese mandamiento a la manera en que su maestro lo practica y lo vive. El discípulo moderno dice, no, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Sí? Si ven que complicado es poder discipular hoy día a personas en la forma, en la manera en que se hacía hace 2000 años atrás. El discípulo tenía la responsabilidad de no solamente guardar Shabbat como su maestro lo guardaba, perdón, como su maestro se lo enseñaba, pero tenía la responsabilidad de guardar el Shabbat como su maestro lo guardaba. Como su maestro ayunaba, como su maestro oraba, como su maestro hacía sedacá o ayudaba a la gente, como su maestro ponía la mezuzá, como besaba la mezuzá, como hacía las bendiciones por la comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El discípulo tenía la responsabilidad de aprender cómo interpretar pasajes como su maestro los interpretaba, cómo sacar el significado de las parábolas que su maestro le enseñaba. Recuerden, muchas veces el bendito enseñó parábolas y rara vez las explicaba. La tarea y la razón por la cual no están explicadas algunas de las masalim, de las masal, en el registro de los evangelios, es porque en la tradición judía el maestro esperaba que el discípulo pudiera interpretar lo que el maestro estaba diciendo. De repente dicen, ay Señor, no sabemos qué es lo que dijiste. Ay, cabezones. Aquí voy. Bueno, la semilla es la palabra y tiene que explicarles porque ellos no podían comprender. Pero la responsabilidad del discípulo era intentar interpretar o discernir cuál era el mensaje detrás de la parábola. ¿Sí? La manera de explicar un verso, la manera de entender un concepto. Todo esto era de extrema importancia para un discípulo. No era algo trivial. Para un discípulo, todo esto eran como si fueran gemas o perlas preciosas. Darse a la tarea de cómo llegar a ser como su maestro. Esa era la idea. Hoy, ¿a quién le importa ser como Yeshua? Sinceramente. Hemos mutilado al bendito. Yo quiero ser como el dedo gordo del pie derecho de Yeshua el bendito. Pero el resto no me importa. Sí, hemos mutilado al bendito. Hemos creado a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando la idea de un discípulo era llegar a ser como su maestro. Y aunque siempre estaremos lejos de llegar a ser como el bendito, esa es nuestra meta. O esa debería ser nuestra meta. El otro punto o la otra responsabilidad es imitar, ser un imitador de las acciones de su maestro. Mira qué interesante. Ser un imitador del maestro. El llamado más elevado de un discípulo era llegar a convertirse en el reflejo de su maestro. Mira qué interesante. ¿Qué le importaba al discípulo que le dijeran, óyeme tú que eres un copión? Sé original. Bueno, porque quiero ser original, estoy imitando al original. Yo soy una copia. Pero mi deseo es llegar a ser como el original. ¿Ya? Era una de las tareas del discípulo, mira.
Era el llamado más elevado, era que después de tanto estudio, después de tanta disertación, tanta meditación, tanta oración, la idea era llegar a ser un vivo reflejo del maestro en las acciones, en el comportamiento. Un discípulo estudiaba para aprender, no a debatir, no a argumentar, como hoy día tú encuentras toneladas de gente que pretenden saber y no saben absolutamente de lo que hablan y están debatiendo en internet si los ángeles tienen alas, si en el infierno hay fuego, si hay un infierno o hay cielo. Bueno, para mí que Dios es esto, no, para mí significa esto, no, yo creo que es esto. Y debaten cada cosa que yo creo que ni ellos mismos entienden de lo que están hablando, es puro orgullo religioso. Sí. Y no saben que el llamado a un discípulo era ser un reflejo de su maestro, en este caso Yeshua el bendito. Un discípulo estudiaba no para argumentar, no para debatir, no para decir yo estoy en la mejor religión, mi religión tiene la verdad. No, un discípulo estudiaba, se consagraba el estudio del texto sagrado, la oración, para una sola cosa. Mira qué interesante. Para llegar a actuar y hablar y responder de la misma forma que su maestro lo hacía. Para eso estudiaba. Para eso oraba, para eso se consagraba. Para eso estudiamos, para eso oramos. Y siempre se los he dicho por 11, 12 años que tenemos juntos. O más, creo ya. Que la única razón por la cual el cielo nos dio la sabiduría, la Torá, la palabra de Dios, es para que nosotros lleguemos a pensar, actuar y a comportarnos como Dios pensaría, actuaría y se comportaría aquí en la tierra. No somos ángeles, somos seres un poco menores que los ángeles, inferiores. Pero tenemos tanta grandeza que si nos comportáramos nosotros de una forma prudente en relación a nuestra imitación al bendito, nuestro comportamiento sería angelical. No somos ángeles, no podemos serlo, pero sí podemos comportarnos como ángeles. ¿Ya? Entonces el discípulo estudiaba, oraba, se preparaba, meditaba para actuar, hablar y responder de la misma manera que su maestro lo haría delante de la sociedad. Un discípulo estudiaba para hacer las cosas que su maestro hacía. Es por eso que Lucas 6:40 es un verso que nos habla y nos reta cuando nos dice que todo discípulo que ha sido totalmente bien enseñado va a llegar a ser como su maestro. Sí. Entonces, bueno, con esto cierro. Tenemos más que hablar. Bueno, déjenme citarles un verso aquí. 1 Corintios capítulo 11. Capítulo 11, verso 1 dice, nuestro rabino de Tarso, Pablo, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy del Mesías. Mira qué interesante. Sed imitadores de mí como yo soy del Mesías. ¿Por qué él pide que lo imiten? No es una posición un tanto, óyeme, petulante de su parte. Pues ¿quién te crees, Pablo? Para que todos imiten a mí. Que supuestamente no debemos de imitar a Yeshua, no a ti. Porque esa es la forma rabínica que se enseñaba. Él como maestro pedía que sus estudiantes pusieran atención a su ejemplo. No estaba diciendo yo soy la persona perfecta, soy la última Coca-Cola del desierto, sí, soy la última limonada en el desierto, sí. No estaba diciendo eso. Era la forma rabínica en que se enseñaba a los discípulos. Si hay algo digno de imitarse en mí, imítenlo.
La imitación al maestro. Sed imitadores de mí, así como yo soy del Mesías. Segunda de Tesalonicenses 3, versos 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ese es Pablo. Pues no vivimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tengamos derecho, sino para darnos nosotros mismos a vosotros como ejemplo, a fin de que nos imitéis. La imitación al maestro. ¿Ya? Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Otra vez, nuestro rabino de Tarso. Y observar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, en nosotros. ¿Ya? Capítulo 4, verso 9 de Filipenses. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y puedo continuar con más pasajes. Voy a darles uno último. Primera de Tesalonicenses, capítulo 6. No. Perdón. Capítulo 1, perdón. Verso 6. Y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción con gozo del Espíritu Santo. Imitadores. ¿Ya? Tengo más pasajes, pero bueno, les voy a citar uno último, que es Efesios 5, que es la máxima imitación. Capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Imitación. El llamado de la Torá es la imitación al Padre. ¿Sí? Y es por eso que el discipulado demanda, una de las cualidades más demandantes es ser un imitador. Pero no un imitador al vacío, pero un imitador que lo hace porque desea ser como su maestro, ser como su padre, un imitador que con pasión desea imitar a Dios para ser un vivo reflejo ante una sociedad que no puede ver a Dios de otra manera. La única forma en que lo van a ver es a través de nuestra imitación al Padre. Somos un reflejo de Él. ¿Y cómo es posible que 12 individuos, bueno, 11, voltearon de cabeza el planeta Tierra hace 2000 años? Y hoy día somos billones con B. Y el mundo se ríe de todos nosotros. Somos la vergüenza del mundo. Somos todo el mundo. El deporte favorito del mundo en ese momento es aventarnos basura.
Y digo, me incluyo porque hablo en general, aunque yo sé que individualmente habemos aquellas personas que no somos una vergüenza, pero a todos nos barren por igual. Porque no hay una pasión por la imitación. Individualmente nosotros, yo sé que ustedes se esfuerzan porque los conozco. ¿Sí? Yo sé que ustedes, no estoy hablando de que ustedes entran en esa categoría, nos conocemos por muchos años, ustedes me conocen a mí, nos esforzamos individualmente, pero cuando la gente nos ve en todo el spectrum, ¿sí? En general, la gente nos ve igual que a todo el promedio de creyentes en el mundo. No, como que no podemos llegar a hacer un efecto a nivel global debido a que la mayoría de las personas hoy día no tienen pasión, no tienen deseo por imitar a papá, por reflejar a papá. Sí. Bueno, concluimos esta noche con este último punto y vamos a dejar para la próxima semana. Vamos a entrar ya de lleno, ahora sí, a el sermón de la montaña o a, que podríamos llamar también Hadavar, Jajar, al sermón del monte o la palabra del monte, la Davar de la loma o la Davar del monte. Popularmente conocido como el sermón del monte, el sermón de la montaña. Así que va a comenzar en Mateo 5 y vamos a comenzar con bueno, en español se traduce bienaventuranzas, en otras Biblias en español se traduce beatitudes, y vamos a examinar que realmente lo que Yeshua el bendito no quiso decir lo que aparece en nuestras traducciones, pero él como un hebreo de hebreos, como un judío, él quiso decir otra cosa que significa mucho más que lo que aparentemente nosotros comprendemos por bienaventurado. Bueno, concluimos nuestra clase de hoy con el tema de qué era un discípulo, o cuáles eran las cualidades o características de un discípulo en los tiempos de Yeshua, nuestro Señor. Y bueno, vamos a dar pie ahora a comentarios. Y bueno, espero que tengan algunos porque los vi anotando. ¿Sí? No sé si han memorizado lo que he estado enseñando, pero eso sí los he visto anotando. Hoy sí se puede anotar. ¿Ok? Aunque si pueden memorizar, mucho mejor. ¿Ok? Bueno, voy a parar el audio de momento. Y vamos a despedirnos de nuestra audiencia en YouTube. Para quedarnos en un tiempo ya más privado entre nosotros, para escuchar sus comentarios y sus insights. ¿Ok? Ok, bueno, entonces concluimos esta tarde, nos despedimos de toda nuestra audiencia que nos ven en YouTube, en Facebook y por todos los medios que hemos estado destilando todas estas enseñanzas, todas estas clases. Nos vemos la próxima semana. Este es Proyecto Jaor y nos despedimos desde el rancho La República Avi en la hermosa, única, maravillosa y libre por siempre República de Texas. Y viva la libertad, carajo. ¡Viva la libertad, carajo! Ok, pasen una bella semana. Shalom, shalom, lekulam.